Muy bien, compañeros, vamos a pasar a revisar enfermedad renal crónica. Es un tema de suma importancia para el examen, ya que pues es una patología muy frecuente en México, por lo tanto debemos conocer lo más relevante. Como tal, la definición de la enfermedad renal crónica no ha tenido muchos cambios a lo largo de los años. Seguimos teniendo la misma definición, donde es una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y a esto tenemos que sumarle que tiene que ser por lo menos de 3 meses consecutivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es menos de 3 meses y el paciente tiene cualquier afección renal, recordemos que esto también puede ser, algo agudo y posteriormente recuperar. Entonces tiene que ser 3 meses, compañeros, ¿ok? Ahora, esta disminución de la tasa glomerular también tiene que verse condicionada a que tenemos que tener daño renal, y esto lo podemos evidenciar por albuminuria, sedimento patológico, algún tipo de alteración hidroelectrolítica o algún tipo de alteración estructural que se puede ver por imagen o por histología, compañeros, ¿ok? Ahora, la etiología, básicamente la GPC nos menciona que la enfermedad renal crónica, la etiología número 1 es la diabetes, ¿ok? Indiscutiblemente cuando un paciente presenta diabetes, las complicaciones microvasculares van a hacer que los pacientes se hagan nefrópatas. En segundo lugar, la hipertensión y como tercer lugar, alguna otra glomerulopatía. Ahora, los principales factores de riesgo que nos van a, digamos, sustentar una progresión de la enfermedad renal es la proteinuria y el control metabólico. Entonces, si un paciente ya se detecta con enfermedad renal y vemos que tiene proteinuria y nosotros no hacemos nada por controlarlo, esa proteinuria va a exacerbar la enfermedad renal crónica, al igual que un inadecuado control de lo que es la diabetes y la hipertensión. En este caso, el cuadro clínico es muy variado, compañeros. Los pacientes pueden tener algo tan X como una debilidad, fatiga, etcétera, etcétera. O también ya los pacientes pueden cursar a partir del grado 3 de la enfermedad renal crónica con anemia de enfermedad crónica, sobrecarga de volumen, que los pacientes tengan anorexia o estén desnutridos, que tengan algún tipo de trastorno hidroelectrolítico y esto les condiciona sintomatología, enfermedad mineral ósea o el prurito. ¿Ok? Ahora, respecto al diagnóstico, nosotros, como dice la definición, tenemos que evidenciar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y en este caso tenemos dos alternativas, compañeros. La primera es que sea una medición, es decir, nosotros vamos a agarrar una uresis de 24 horas y eso le vamos a hacer una depuración de creatinina, o bien una estimación. La estimación es cuando nosotros agarramos una creatinina sérica del paciente y hacemos las fórmulas que todos sabemos que existe, la CKD-EPI, la de Crocov, la MDRD, mil fórmulas. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos recomienda utilizar para la estimación la fórmula CKD-EPI, ¿ok? Al menos en la actualización. Ahora, a todo paciente con enfermedad renal crónica le tenemos que hacer un ultrasonido al menos, compañeros. ¿Por qué un ultrasonido? Porque, como dice la definición, tenemos que evidenciar si el paciente tiene algún tipo de anomalía estructural. En este caso, que los pacientes tengan, no sé, riñones hipoplásicos, ectásicos, con poliquistosis, alguna situación de esas. ¿Ok? Por lo tanto, todo paciente con enfermedad renal tiene que tener un estudio de imagen, preferentemente el ultrasonido. Ahora, respecto a la clasificación, es muy frecuente que nosotros encontremos esta tablita donde nos dice el grado de enfermedad renal crónica, dependiendo de la tasa de filtrado que tenga ese paciente, y también el nivel de albuminuria que pudiera llegar a tener y por lo tanto pues los grados, ¿no? De A1, A2 y A3. En este caso, esta tablita, como les comento, es muy frecuente. Sin embargo, vamos a utilizar el método del reloj para conocerla y aprendérnosla de una mejor manera. Ahorita lo vamos a revisar. En cuanto al tratamiento, pues básicamente va a depender del estadio de la enfermedad renal crónica que nosotros estemos observando en los pacientes y vamos a ver por qué. Ok. Para empezar, compañeros, aquí tenemos dos imágenes. La primera es una imagen de un reloj de arena y la segunda un reloj pues que todos conocemos, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar justamente para la clasificación y la estadificación de la enfermedad renal crónica. Aquí empezando por el reloj de arena, compañeros, que es como tal el que vamos a utilizar para la albuminuria. Como tal, tenemos en la parte de arriba todos los factores que nos van a propiciar que el paciente pudiera llegar a tener daño renal.
Entonces, como les comentaba, tanto el grado de proteinuria como el control metabólico van a ser primordiales para que nosotros podamos controlar la progresión de esa enfermedad renal crónica. Por lo tanto, respecto a la proteinuria, si los pacientes tienen diabetes, uno de los fármacos que nos va a ayudar a controlar este grado de proteinuria y también a, digamos, mejorar un poquito la tasa de filtrado, o en este caso evitar que progrese tan rápido, es el uso de ISGLT2, compañeros, ¿ok? Mientras que un paciente hipertenso, sí o sí, si tiene enfermedad renal crónica, tenemos que hacer que tenga dentro de su terapéutica un IECA o un ARA2 en su defecto. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son antiproteinúricos, por lo tanto los vamos a utilizar para evitar la progresión de la proteinuria. En este caso, cuando los pacientes ya tienen un daño renal establecido, recordemos que las proteínas en la dieta igual son importantes. Es decir, no tendríamos que consumir más de 1.2 gramos. El rango de dieta de proteínas que un paciente con enfermedad renal crónica puede consumir es de 0.8 a 1.2. Más de esto ya se considera dañino en los pacientes con enfermedad renal crónica, por lo tanto hay que cuidar todo esto. Ahora, si esto lo mantenemos pues acorde a las metas, los pacientes regularmente no evolucionan en cuanto a la proteinuria, pero de todos modos hay que recordar ¿cómo vamos a clasificar esta proteinuria? Vamos a decir que un paciente se encuentra en A1 cuando tiene menos de 30 miligramos, compañeros, en una recolección de 24 horas, A2 de 30 a 300 y A3 mayor a 300, ¿ok? Clasificación importante. Ahora, por los grados de enfermedad renal crónica, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, vamos a tener este reloj. Como tal, aquí vemos que está el 12, el 9, el 3 y el 6, ¿no? Haciendo referencia al horario como tal. En este caso, vamos a leerlo, por decirlo de alguna manera, al revés. Es decir, vamos a irnos hacia acá. Ahora, aquí le agregamos un 0 a los números para completar como tal, los grados de enfermedad renal crónica, donde el grado 1 de enfermedad renal crónica por tasa de filtrado glomerular es cuando los pacientes tienen una tasa mayor a 90 hasta 120, compañeros, ¿ok? Ahora, cuando nuestros pacientes tienen justamente una enfermedad renal crónica grado 1, lo que nosotros tenemos que hacer es ver los factores de riesgo obvios, que ya pues los checamos: diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, y esto tratar de controlarlo lo más posible para evitar una progresión acelerada. Ahora, en el grado 2 es prácticamente lo mismo, simplemente hacerle énfasis al paciente que tiene que cumplir con sus metas de glucosa, DTA, etcétera, 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 ¿ok? Sin embargo, a partir del grado 3 es cuando los pacientes ya empiezan a tener complicaciones secundarias a la enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Que los pacientes cursen con anemia del enfermo crónico o también con un trastorno mineral óseo, ¿ok? Son los más frecuentes, las complicaciones más frecuentes que suelen tener estos pacientes. A partir de este grado 3, recordemos que se divide en A y en B, donde la enfermedad renal crónica grado 3A tiene una tasa de filtrado de 60 a 45 y una 3B tiene una tasa de filtrado de 45 a 30, compañeros. En el caso de una enfermedad renal crónica grado 4 es cuando el paciente se encuentra en prediálisis. Aquí como tal, nosotros nada más le vamos a decir al paciente como de: oiga, usted ya se va a dializar en poco tiempo, por lo tanto tiene que ir checando las condiciones de su trabajo, de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en caso de que tenga donante, pues hacer todo el proceso de la donación de órganos, ¿no? Pero bueno, en este caso la tasa de filtrado del grado 4 va de 30 a 15. Y por último, cuando tenemos una tasa de filtrado menor a 15, compañeros, es cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica grado 5. Y aquí sí o sí los pacientes ocupan terapia sustitutiva de la función renal. Por lo tanto, recuerden muy bien este método del reloj, que es algo que nos puede ayudar a ¿cómo decirlo?, a clasificar la enfermedad renal crónica de una manera más sencilla. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a otorgar el tratamiento? Como les comentaba, depende de en qué estadio de enfermedad renal crónica encontremos a los pacientes, porque si nosotros estamos en el estadio 3A y 3B, prácticamente es el control de las comorbilidades y empezar a ver justamente qué complicaciones secundarias a la enfermedad renal crónica ya tiene este paciente para pues nosotros otorgarle tratamiento, ¿no? Si está anémico, darle su hierro, su eritropoyetina, todo eso, y pues prácticamente es eso. En el estadio 4, compañeros, es cuando los pacientes ya empiezan a recibir algún tipo de orientación sobre
cuáles son las terapias sustitutivas, ¿no? Le vamos a hablar de la diálisis, del trasplante, de la hemodiálisis y como tal, aquí es investigar. En este caso, los pacientes que son candidatos a un trasplante renal tienen que tener un donante, ¿no? Para empezar. Si lo tiene, pues se hace todo ese trámite. Si no, hay que ver si el paciente es candidato a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal. La guía de práctica clínica es muy enfática, compañeros, en que los pacientes con enfermedad renal crónica, si no tienen como tal un donante, lo más recomendable es que se haga una diálisis peritoneal, ¿ok? Entonces, como primer lugar, el trasplante sí o sí tiene que estar presente si es que está disponible. Si no, la diálisis peritoneal es lo mejor que le podemos otorgar a los pacientes. Y por último, la hemodiálisis. En el caso de la diálisis peritoneal, recordemos que tenemos que tener una integridad de lo que es el peritoneo. Por lo tanto, pacientes que no tengan cirugías o algún proceso abdominal son candidatos. Mientras que la hemodiálisis no es conveniente en pacientes que son cardiópatas. Es decir, que ya se infartaron, que tienen falla cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. Y ya como tal, cuando llegamos al estadio 5, pues literal es empezar a hacer la diálisis de los pacientes. Ahora, según la actualización de la guía de práctica clínica, tenemos algunas situaciones especiales que como tal no cambia mucho, porque nos dice que si un paciente tiene poliquistosis renal, tiene que ser DP. Si un paciente tiene SAF o lupus, tiene que ser DP. Y pues prácticamente eso, ¿no? O sea, no nos cambie como tal el contexto de qué se recomienda más en cuanto a la sustitución renal por las patologías. Solamente se los pongo por si quieren atorarlos y les dicen, si tienes un paciente con enfermedad renal y aparte tiene poliquistosis, ¿qué le das, no? Pues sigue siendo diálisis peritoneal. Ahora, si les llegan a poner el caso de un paciente que requiere hemodiálisis y les preguntan cuál es el mejor tipo de hemodiálisis que le puedes otorgar al paciente, y es a través de una fístula, compañeros, ¿ok? Una fístula arteriovenosa es lo mejor que se puede utilizar. Ahora, por último, nos comenta la guía de práctica clínica que si nosotros tenemos a pacientes mayores a 75 años y ocupan una terapia de reemplazo renal, realmente ya sola hay que valorar. Es decir, si un paciente ya tiene más de 75, la sobrevida seguramente va a ser muy corta, por lo tanto no valdría la pena someterlo a este tipo de intervenciones, ¿ok? Sin embargo, pues si lo ocupa y es algo urgente, se tiene que hacer, que justamente va de la mano al siguiente punto. ¿En qué momento se tiene que hacer un inicio rápido o urgente de la terapia de reemplazo renal? Y básicamente aquí es el acrónimo ABCDE que todos conocemos. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos comenta que uno o más de los siguientes signos asociados a la urea. Es decir, que los pacientes tengan náusea, que tengan vómito, que tengan anemia, que tengan serositis, como una pericarditis urémica, por ejemplo, una acidosis metabólica, recordemos que es refractaria al tratamiento, trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, refractaria al tratamiento, imposibilidad de controlar la bulimia o la presión arterial y deterioro progresivo del estado nutricional. En esos casos se tendría que hacer una terapia urgente o lo más rápido posible cuando los pacientes presentan algo de esto, ¿ok? Y pues básicamente es eso, compañeros. Ahora, esta tablita nada más es como el resumen de lo que nosotros tenemos que recordar de la enfermedad renal crónica, que es cómo lo clasificamos según los estadios de la tasa de filtrado glomerular y cómo se clasifica por albuminuria, ¿ok? Es lo que tenemos que recordar y lo que casi siempre nos van a estar preguntando. Sin embargo, el método del reloj yo considero que es mucho más sencillo para nosotros poder hacer un análisis de esta patología. Ahora, como les comentaba, el ultrasonido sí o sí se lo tenemos que hacer a todos los pacientes y justamente aquí puede venir una pregunta pasada de verga respecto al tamaño renal. ¿Por qué? Porque regularmente cuando un paciente cursa con enfermedad renal crónica, los riñones se van a hacer chiquitos, es decir, van a hacerse hipoplásicos, ¿ok? Pero hay patologías en las que esto no ocurre y puede que se queden o normales o puede que crezcan. En este caso, los pacientes con enfermedad renal crónica que no tienen riñón pequeño es amiloidosis, poliquistosis renal, trombosis de la vena renal o un paciente con diabetes, ¿ok? Así que recuerden esto que también puede ser pregunta de examen, compañeros.